Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíldoras. Seguimos avanzando en el conocimiento de los conceptos básicos y en esta le vamos a dedicar el capítulo a los antígenos. Ya sabéis, estos bichitos que son reconocidos por nuestro sistema inmune específico. Bien, los antígenos son de distintas categorías microbiológicas, como ya hemos visto, y van a hacer daño a distintos componentes de nuestro organismo, ya sean intracelulares o extracelulares, con distintas estrategias. Estos antígenos, químicamente hablando, ¿cómo son? Pues fijaros, fundamentalmente van a ser glicoproteínas. Aquí tenemos un péptido antigénico en el centro de la imagen. Pero también pueden ser azúcares, polisacáridos complejos, lípidos y ácidos nucleicos, aunque estas tres moléculas no son tan inmunogénicas como las propias proteínas. Y como veis, puede haber antígenos de composición mixta combinando todas estas sustancias bioquímicas. Así que, ¿cómo podríamos definir los antígenos? ¿Qué es un antígeno? Bueno, pues el antígeno perfecto es lo que se denomina inmunógeno. Y un inmunógeno es una sustancia que cumple dos requisitos. Primero, es capaz de estimular el sistema inmunitario y se convierte en el objetivo de esa respuesta, pero eso no es suficiente. Para ser un antígeno perfecto, además, tiene que cumplir un segundo requisito, y es que en sucesivos encuentros con el sistema inmunitario la respuesta es cada vez mayor y más eficaz. Así que sería este el antígeno perfecto, y como veis son la mayoría de los antígenos así. Luego tenemos un grupo de antígenos llamados tolerógenos, que cumplen la primera característica. Su contacto con el sistema inmunitario se produce una respuesta y se convierten en la diana o el objetivo de dicha respuesta, pero en cambio en sucesivas exposiciones a esa sustancia nuestro sistema inmune cada vez la tolera, responde menos, hasta que acaba tolerando completamente. Os podéis imaginar que así funcionan, por ejemplo, muchos de los antígenos de la dieta, porque si no estaríamos respondiendo continuamente a todo lo que comemos, puesto que es extraño a nosotros. Por último, dentro de este universo de los antígenos, tenemos los denominados aptenos. Luego veremos una imagen, pero son sustancias en principio pequeñas, muchas de ellas son volátiles, aromáticas, están en suspensión en el aire, y por sí solas no van a producir una respuesta inmunitaria. El problema que tienen estos aptenos es que se pueden combinar con un portador que suele ser proteína, y que si es una proteína propia a nuestro organismo nos va a organizar un gran perjuicio, porque va a conducir una respuesta no solo al apteno, sino contra la proteína propia. Y una vez sí, combinado apteno y proteína, sucesivas respuestas o sucesivos contactos con esta combinación van a producir una respuesta cada vez mayor. Así que aquí tenemos esta situación donde estas moléculas pequeñas, como os decía, por sí solas no pueden inducir respuesta inmune, pero se unen a una molécula carrier o transportadora y esta nueva combinación sí va a ser inmunogénica. ¿Qué más conceptos tenemos que saber de los antígenos? Pues fijaros, hay algunas palabras que se utilizan en patologías concretas, como es el caso de los alérgenos. Los alérgenos son los antígenos frente a los que tenemos alergia, como pueden ser pólenes en suspensión, componentes de vegetales, de carnes, de pescados, de distintos alimentos. Hay alergia para casi todo. Se denominan autoantígenos a aquellas sustancias propias de nuestro organismo frente a las que tenemos una reacción. Digo tenemos, pero la tienen las personas que son autoinmunes, que tienen una patología autoinmune. Así, por ejemplo, en el caso del lupus, que es una patología bastante severa, el autoantígeno en muchas de las ocasiones es el ADN, que lo tenemos, como sabéis, en todas las células del organismo. Aloantígenos se denominan a los que dan lugar a las respuestas de rechazo de un trasplante, de modo que suelen ser proteínas humanas, pero distintas de un individuo a otro, como son las proteínas del sistema HLA que veremos en entregas más adelante. Estos son, por lo tanto, los antígenos asociados a patología. Otro tipo de antígenos serían los superantígenos, es decir, antígenos geniales como Superman, que son muy grandes, habitualmente muy complejos químicamente, y que se saltan algunas de las barreras, algunas de las defensas de nuestro sistema inmunitario y nos pueden producir un gran daño. Por ejemplo, un superantígeno puede estimular al 15% de nuestros linfocitos T, lo cual es una auténtica barbaridad. Se dispara un torrente de citocinas y ese sistema inmunitario le cuesta muchísimo trabajo ponerse bajo control. Otros conceptos que tenemos que manejar o conocer a partir de ahora son la antigenicidad, que es la capacidad de una sustancia de ser un antígeno,
que es en el fondo de lo que hemos hablado en un principio, la inmunogenicidad, que es la capacidad de un antígeno de estimular al sistema inmune. Entonces, desde este punto de vista ya hemos comentado que son más inmunogénicas las proteínas que otras sustancias bioquímicas. Y por último, también podemos hablar del concepto de adyuvante, una sustancia que se utiliza sobre todo en el mundo de las vacunas y que es un complemento, un aditivo que se pone junto con el antígeno y que va a hacer que el sistema inmunitario responda de una manera más potente que si estuviera el antígeno solo, es decir, aumenta la inmunogenicidad de un determinado antígeno. En esta diapositiva tenéis exactamente lo que acabamos de ver, pero repetido para que no nos quede ninguna duda, las diferencias entre inmunógeno, apteno y tolerógeno. Y una de las cuestiones básicas en el mundo de los antígenos es que no todos los individuos respondemos por igual a las mismas sustancias. Aquí tenemos, por ejemplo, una parrilla de 13 personas que se enfrentaron a 6 antígenos distintos, imaginar, del virus de la gripe. ¿Qué es lo que vemos? Pues que a uno de los antígenos se responde y a otros no. Y como veis, hay algunas personas que sí que son iguales, por ejemplo, el individuo 5 y el 6 tienen el mismo patrón de respuesta, pero es difícil encontrar dos personas iguales. Es decir, genéticamente tenemos variabilidad entre los seres humanos y respondemos de un modo diferente a los antígenos. Así tenemos aquí dos ejemplos extremos del individuo 1, que respondería a 5 de los 6 sustancias frente a las que le hemos enfrentado, y del individuo 11, que como veis es todo lo contrario, responde solo a una de las 6 sustancias que le hemos enfrentado. ¿Y genéticamente sería posible que no respondiéramos a ninguna de estas situaciones? Pues sí, se producen situaciones en las que un individuo genéticamente no está bien preparado para responder a una determinada infección y por lo tanto es más susceptible de caer a sus efectos secundarios. Nos quedan por conocer un par de cuestiones adicionales sobre los antígenos. La primera es ¿cuál es la mínima porción de un antígeno que es capaz de estimular la respuesta inmunitaria? Pues bien, esta mínima porción que se puede identificar se denomina epítopo. Y como la mayor parte de los antígenos, químicamente hablando, son glicoproteínas, normalmente los epítopos es una colección de aminoácidos. Así que este epítopo o determinante antigénico podemos encontrarlo en dos situaciones. Puede ser un epítopo lineal, es decir, estar formado por una correlación de aminoácidos contiguos en la secuencia de la proteína, que es una de las posibilidades, o alternativamente, como vemos a la derecha, varios aminoácidos que no están correlativos en la secuencia, pero que por el plegamiento de la proteína están próximos en el espacio, también pueden construir o conformar un epítopo. En esta situación, al epítopo se le denomina conformacional, frente al que hemos visto como lineal. Y la otra cuestión es, en un patógeno en concreto, ¿cómo se organizan los epítopos en su superficie? ¿Cuál es la situación más habitual? ¿Son monovalentes o son polivalentes? Pues lo más habitual es que un antígeno sea polivalente, es decir, que tenga diferentes epítopos en su superficie. Y lo más habitual es lo que tenemos en la izquierda, que los distintos epítopos sean diferentes en su secuencia y por lo tanto generen respuestas de anticuerpos distintos. Pero en algunos, sobre todo azúcares complejos, que se repiten mucho su estructura, podemos estar en situaciones como la de la derecha, de antígenos multivalentes que tienen el mismo epítopo repetido múltiples veces en la superficie. Así que estas son las cuestiones fundamentales sobre los antígenos. Así que hemos visto en esta entrega los tipos microbiológicos de antígenos, así como los tipos químicos de antígenos. Hemos repasado distintos conceptos como el de antigenicidad, inmunogenicidad y los antígenos que se producen en distintas patologías. Hemos visto que hay variabilidad genética en la respuesta inmune frente a distintos antígenos. Hemos hablado del epítopo y cuáles son subtipos y hemos hablado por último de los antígenos multivalentes. Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber responder a las preguntas siguientes. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una infección viral y una por un gusano helminto? ¿Qué tipo de biomolécula es la que tiene mayor inmunogenicidad? ¿Qué es un apteno? ¿Y un alérgeno? ¿Qué es un superantígeno? ¿Todos los individuos respondemos por igual a los mismos antígenos? ¿Qué es un epítopo conformacional? Y por último, ¿qué es más habitual en la naturaleza? ¿Antígenos multivalentes o antígenos monovalentes? Si has contestado bien a todas estas preguntas, enhorabuena. Ya sabes bastante de los antígenos y puedes pasar a la siguiente entrega. Si no,
Yo te sigo esperando para repasar esta todas las veces que necesites. Nos vemos en la próxima.